Bienvenidos una vez más a nuestro sábado de grupo. Hoy vamos a seguir aprendiendo acerca de la importancia de obedecer. Ya vimos en el primer sábado lo importante que era decidir obedecer, porque a través de la obediencia mostramos el amor de Dios en nuestra vida. El segundo sábado hablamos acerca de si veíamos la obediencia como una obligación u oportunidad para ver las bendiciones de Dios en nuestra vida. Y era esa llave que nos permitía accesar a esas bendiciones. El sábado pasado estuvimos hablando acerca del poder de la obediencia, y el poder radica en esas acciones que hacemos para ver un milagro. Porque cuando Dios nos da la palabra, ahí empieza el milagro, pero lo vemos una realidad a través de los actos de obediencia que damos. Entonces, un milagro es una intervención sobrenatural. Así que, ¿qué milagros hemos podido ver en nuestra vida a causa de la obediencia? Y hoy vamos a hablar acerca de otro componente importante que va de la mano de la obediencia, y es la fe. La fe es aquella que nos va a permitir ver cosas que hoy no vemos, pero que sabemos que un día vamos a tener acceso a ellas. Entonces, la fe y la obediencia, por eso el tema es fe más obediencia, nos llevarán a ver el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, antes de empezar, pues quiero que iniciemos orando. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites aprender de tu palabra. Te pido, Señor, que hoy nuestra fe sea aumentada y que podamos, Señor, decidir sin duda obedecer y saber que lo que tú nos guías y lo que nos instruyes es la mejor enseñanza y el mejor camino. Padre, te pido que podamos accesar a cada uno de esos propósitos que tú nos has dado a través de nuestra fe y a través de nuestra obediencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces hoy quiero que iniciemos y busquen conmigo. Vamos a leer Santiago. Entonces quiero que leamos Santiago 2, del 17 al 18. Entonces en Santiago 2:17 dice: así es la fe. Si no produce obras, está muerta en su raíz. Se puede también razonar de esta manera: tú dices que tienes fe, yo en cambio tengo obras. Pues a ver si eres capaz de mostrarme tu fe sin obras, que yo por mi parte, mediante mis obras, te mostraré la fe. Entonces, cuando estamos leyendo en este versículo la palabra obras, yo quiero que lo veamos como obras de obediencia. La obediencia se muestra a través de acciones, y la fe también se muestra a través de obras, y de obras de obediencia. Cuando Dios nos da una palabra, si tenemos fe, ahí puede empezar a producirse esa palabra, a crecer en nosotros, hasta que la lleguemos a ver hecha una realidad. Pero acá dice que, ¿de qué manera, decían acá, me puedes mostrar tu fe? A él le decía, tú no me puedes mostrar tu fe sin obras. En cambio, yo te mostraré a través de mis obras mi fe. Entonces es a través de nuestras obras de obediencia que le mostramos a Dios que tenemos fe. No es tanto de mostrárselo a otras personas, sino es mostrarle a Dios que tenemos fe. Entonces, ¿qué palabras Él ha hablado ya a nuestra vida? Que Él está esperando que las pongamos en práctica. Y al hacer esas obras de obediencia, vamos a mostrarle la fe que tenemos. Y te voy a explicar hoy en la Biblia a través de 2 ejemplos de personajes que a través de sus obras mostraron esa fe que ellos tenían. Y quiero que vayamos primero y puedan buscar conmigo Hebreos 11. Creo que últimamente siempre llego mucho a Hebreos 11 porque, como siempre se lo digo, para mí es el mural de la fe. O sea, no podemos hablar de fe sin mencionar el libro de Hebreos. Empezando porque en Hebreos nos recuerda qué es la fe. Y en Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, en esas áreas en donde Dios nos ha hablado, ¿cómo vamos a saber si tenemos fe? Primero, porque vas a tener la certeza de lo que estás esperando. Y lo que estás esperando es la palabra que Dios ya te dio, pero no que pase de ser palabra a ser una realidad. Y luego dice la convicción de lo que no se ve. Hoy no vemos esa promesa, hoy no vemos ese propósito, pero si tenemos fe, lo vamos a ver. Entonces, en Hebreos 11 también muestran a todos esos hombres de fe, y hoy vamos a hablar de uno de ellos, y es en Hebreos 11:27.
Vamos a leer desde el 27 y dice, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. ¿De quién estamos hablando? De Moisés. Y en el 28 dice, por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe, el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Entonces dice que Moisés, lo primero que refiere aquí de su fe, es que él salió de Egipto sin tenerle miedo al rey. ¿Por qué? Porque el rey o faraón estaba en contra de que el pueblo de Israel saliera de Egipto, porque eran sus esclavos, eran los que les trabajaban, los que hacían el trabajo sucio que nadie quería hacer. Y entonces viene y dice que Moisés decidió salir de ahí a pesar del enojo del rey. Y luego dice que llevó al pueblo de Israel a cruzar el Mar Rojo. Primero quiero detenerme en la primera parte, y es que cuando Dios nos da una palabra, muchas veces vamos a decidir si la vamos a obedecer o no. Ese es el primer paso. Pero vamos a decir que decidís obedecer lo que Dios te ha dicho, ponerlo en acción. Algo que va a suceder es que va a venir oposición a tu vida. Es decir, algo se va a querer oponer o resistir a lo que Dios te está hablando. Y yo buscaba en el diccionario cuál es el significado de oponer, y dice que es poner una cosa en contra de otra para impedir su acción o efecto. Entonces, algo que se opone es algo que se pone delante para no permitirnos, como dice acá, que entremos en acción, o bien el efecto que podemos causar a través de poner en práctica eso que nos está diciendo. Entonces, ¿qué crees tú que ha venido a tu vida como oposición o que se está oponiendo a lo que Dios te está diciendo? Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando decidimos en un acto de obediencia aceptar a Jesús en nuestro corazón y decidimos tener una vida distinta, cambiar la manera en la que veníamos actuando, muchas veces podemos encontrar esa resistencia y esa oposición de las personas que están a nuestro alrededor a través de las palabras que nos dicen. Por ejemplo, muchos pueden decir, ay, ahorita un ratito cambiaste, pero al rato vas a estar haciendo lo mismo o peor. Esto solo es como una llamada de tusa, solo es emocional. Pronto vas a volver a hacer lo mismo que hacías antes. O si no, ay Dios, y tal vez vas en ese camino de tratar de obedecer, pero como no somos perfectos, en algunas áreas vamos a fallar y podemos escuchar comentarios como, ay, no, o sea, sos un hipócrita, ¿para qué vas a la iglesia si igual, mira, sigues haciendo lo que estás haciendo? O tal vez podemos encontrar esa oposición de nuestros amigos de decir, si seguís buscando a Dios, yo ya no voy a ser tu amigo, o se alejan, ya no te invitan a nada. Y así, o sea, podemos encontrar mucha oposición. Tal vez acabamos de conocer a Dios y pasa algo en nuestro trabajo y nos quedamos sin trabajo, o tal vez estamos en ese proceso en una relación de querer hacer las cosas correctamente, pero está esa tentación, ¿verdad?, con la pareja. Y así, o sea, podemos encontrar mucha oposición. O también la otra de poder decir, bueno, quiero tener mi corazón sano y decido perdonar a aquellos que me fallaron. Y puedes encontrar del otro lado que te dice, ¿para qué lo vas a perdonar después de todo el daño que te hizo? Hacerle lo mismo. Y así, o sea, ante lo que hemos decidido obedecer, podemos encontrar mucha resistencia y mucha oposición. También el miedo puede oponerse a que nosotros obedezcamos a Dios. Entonces hoy te pregunto, ¿qué crees que hay en tu vida que no te está permitiendo obedecer? Y es porque se está oponiendo, se quiere poner delante de esa palabra que Dios te ha dado para que no veas su efecto, para que no veas cómo eso va a traer una respuesta a tu vida. Y entre eso, como les digo, puede estar el miedo a lo incierto, a que no sabemos qué hay más adelante, más que no solo tenemos la palabra, pero no sabemos qué vamos a tener que enfrentar y nos da miedo lo que podemos enfrentar. Otra puede ser la duda de ¿será que escuché bien? ¿Será que no escuché bien? Otra cosa también puede ser la comodidad. A veces estamos tan acomodados al lugar en el que estamos y sabemos que Dios ya nos está retando a tomar un paso distinto que requiere fe.
a dejar lo que tal vez hoy estamos haciendo e ir en búsqueda de aquello más grande que Él nos ha prometido. O tal vez a muchos nos está diciendo quédate hoy donde estás, porque ahí es donde te voy a ver actuar y uno se quiere ir porque hay conflicto, porque no todo está bien. Entonces, no sé, ¿qué es lo que cada uno de nosotros podemos detectar? ¿Qué es lo que creemos que está viniendo como oposición a nuestra vida? Porque sí, te voy a decir, cuando decidimos obedecer, va a venir oposición, pero sabemos de quién viene, y es del diablo, que obviamente él no quiere que llevemos a cabo el plan que Dios ha trazado para nuestra vida, y por lo tanto va a venir y va a querer atacarnos. Pero la fe es el escudo hacia esos ataques del enemigo. Entonces, si tenemos fe y la acompañamos y demostramos nuestra fe a través de obedecer, vamos a estar protegidos ante eso. ¿Y qué pasa cuando tú venís y te moves y quitas lo que te estaba de frente y no te permitía accionar en obediencia y fe? Ahí vas a ver el propósito. Por eso es que dice, lo que se pone delante para no dejarte ver. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que quitarlo. ¿Y cómo lo quito? Moviéndome en obediencia. Entonces acá dice, te lo voy a poner con el ejemplo de Moisés. Moisés tenía la oposición y todo el pueblo de Israel tenía la oposición del faraón. Ellos estaban en contra de que salieran y pasó un montón de tiempo para que al fin pudieran salir. Y vino el faraón y dijo, está bien, los voy a dejar ir, váyanse a la tierra que Dios les dio. Y entonces vienen y ya va el pueblo de Israel contento en el camino, cuando el faraón cambia de opinión. Y dice, no, ¿saben qué? ¿Para qué los dejamos ir? Vamos a traerlos. Y dice que llega un punto en donde ellos están delante y tienen dos vistas. De un lado ven el Mar Rojo y atrás ven a todo el pueblo egipcio que los quiere volver a llevar a cautiverio. Y viene Dios y le da una instrucción a Moisés y le dice, levanta la vara y el mar se va a abrir y van a pasar a través del mar. Entonces, Moisés tenía que tener fe, tenía que creer. Él, cuando Dios le dio la instrucción, no estaba viendo el mar ya abriéndose. Él creyó, obedeció, levantó la vara y entonces vio el mar abrirse. Y entonces dice que ellos caminaron, y me gusta cómo lo dice en esta parte, que dice, por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo se ahogaron. Entonces el pueblo pasó como que ahí no hubiera habido nunca más. Pero ¿qué pasó? Vino el pueblo de Egipto y dijo, ah, ellos pasaron, vamos a pasar nosotros también. Pero no, ellos se ahogaron ahí. Entonces cuando nosotros obedecemos y tenemos fe, vamos a ver cómo esos miedos, cómo esas dudas, esa comodidad se ahoga y ya no existe más en nuestra vida, pero fue a través del paso de obediencia. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no obedece, no levanta la vara, nunca hubiera visto el Mar Rojo abrirse y hubieran regresado a Egipto? Entonces, cuando decidimos obedecer, tenemos que saber que ya no hay vuelta atrás, porque la obediencia solo te va a llevar hacia adelante. La desobediencia es la que te va a hacer retroceder. Y ve en tu vida cuánto has avanzado. Puedes avanzar aún más. Y veamos si yo puedo decir en mi vida que lo que me ha hecho avanzar es obedecer. Fácil no ha sido. He tenido oposición, he tenido, incluso de mí misma, de no sentirme capaz de hacer lo que he escuchado que Dios me dice que voy a llegar a hacer. Pero eso me recuerda que no voy a ser yo, sino que va a ser Él. Cuando yo empecé en todo esto y Dios me dijo que Él me iba a usar para hablar su palabra, yo tuve que pelear contra una resistencia que tenía o algo que se oponía y era el miedo a hablar en público. Y cuando yo hice ese paso de obediencia y lo sigo haciendo, eso se ahoga y ya no vivo de acuerdo al miedo, sino de acuerdo a lo que escuché de Dios decir. Entonces en tu vida te digo que has ahogado ya, que ya no está más en tu vida a causa de que decidiste obedecer. Y por eso se fue el miedo, por eso se fue la duda, por eso se fue la comodidad. Por eso también, tal vez hoy esos amigos que antes nos decían para qué vas por gusto, hoy te buscan para que escuchar una palabra o un consejo
Y es porque la obediencia realmente nos permite caminar en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, aprendamos hoy de Moisés y del pueblo de Israel que decidieron, en este caso Moisés, porque Moisés fue el que con su fe motivó al pueblo. Entonces también nosotros a través de nuestra fe y las obras que hacemos de fe, podemos motivar a otros a creer y darse cuenta que es posible a pesar de la oposición y que le podemos ganar aquello que se está oponiendo. Entonces ahora quiero que vayamos y vamos a ver el otro ejemplo y vamos a leer Lucas 7 del 8 al 10. Y Lucas 7 del 8 al 10 dice, yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Les digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Entonces te voy a poner aquí en contexto, esta es el centurión romano, es un centurión que tenía a alguien a cargo que estaba enfermo y viene y manda a algunos de su gente a que vayan y busquen a Jesús y que le diga que por favor venga a sanar a su siervo. Entonces viene Jesús, llega y ni siquiera había llegado a la puerta cuando ya había salido alguien más. Y es lo que leímos. Dice, así que Jesús fue con ellos en el 6. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle lo que leímos, que no entrara a su casa. Y le dijo, porque esta es la parte que me quiero enfocar en el 8, donde dice, yo mismo obedezco órdenes superiores y tengo soldados bajo mi autoridad. El centurión, si algo sabía, era de autoridad y de obediencia. Por eso él decía, Jesús, solo necesito que digas la palabra, ni siquiera necesito que vengas y le pongas las manos, solo necesito que digas la palabra porque yo sé de autoridad. O sea, yo le digo a la gente que está debajo de mí, ve y tienen que ir. Y también acá él dijo, incluso yo obedezco órdenes de un superior. Y él sabía que Jesús era su superior y sabía que Jesús le podía ordenar esa enfermedad que se fuera porque él tiene mayor autoridad que la enfermedad. Y entonces miren lo que Jesús le respondió en el 9. Dice, al oírlo Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Entonces dice que Jesús se quedó admirado de la fe del centurión. Dijo, ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande como la de él. ¿Y qué pasó? Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. No tuvo que ir Jesús a tocarlo, solo dio la palabra, el centurión lo creyó y su siervo fue sano. O sea, ni siquiera era algo para él, era algo para alguien más. Entonces, esto me demuestra a mí lo importante que para Dios es que, o sea, nosotros podemos mostrarle nuestra fe a Dios a través de nuestra obediencia. Porque ¿por qué dijo que no había encontrado una fe tan grande como la del centurión? Porque el centurión sabía de autoridad y de obediencia. Entonces, cuando nosotros le obedecemos a Dios, estoy segura que Jesús dice esto de nosotros. No he encontrado una fe así alrededor. Y aquellos que Dios levanta grandemente, no es porque sean sus favoritos, no es porque tengan algo que los demás no tienen, es que ellos han aprendido a caminar en obediencia y a reconocer que lo que Dios dice es para cumplir el propósito que cada uno de nosotros tenemos asignado en esta vida. Así que la fe y la obediencia van de la mano. Yo no puedo decir que tengo fe y no hacer lo que Dios ya me mandó a hacer. Y lo que me va a ayudar a hacer lo que Dios ya me dijo es la fe, la certeza de que me lo está diciendo porque me va a llevar a ver lo que hoy no veo. Y por último, vamos a volver a leer Santiago, en donde estábamos, pero quiero terminar ese versículo, Santiago 2, 21 al 22. Santiago 2, 21 dice, y Abraham, nuestro padre, no alcanzó el favor de Dios mediante las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Otro ejemplo de obediencia. Aquí está hablando de Abraham cuando Dios le pidió a su hijo como una ofrenda. Y él lo hizo.
ya lo iba a hacer cuando Dios le dio un cordero y ya no tuvo que hacerlo. Pero a través de eso dice que Abraham le mostró su fe a Dios, obedeciendo. Pero este versículo último fue el que creo que es el mejor para sellar esta enseñanza de hoy. Y en el 22 dice: ¿ves pues cómo la fe daba fuerza a sus obras y cómo las obras hicieron perfecta su fe? Entonces la fe y la obediencia se ayudan y dependen una de la otra. Primero vemos y dice que la fe le daba fuerza a sus obras de obediencia. Entonces lo que nos va a dar la fuerza para ser obedientes, para accionar en lo que Dios nos ha dicho, es la fe. Saber que si Él me lo dijo es por algo. Saber que Él conoce dónde me va a llevar, aunque yo hoy no lo conozca. Entonces, cuando yo tengo fe, eso le da fuerza a mi obediencia y me es más fácil obedecer, más rápido voy a obedecer. Pero luego dice, entonces la fe me ayuda para obedecer. ¿Y qué pasa cuando ya obedecí? Y dice, y cómo las obras hicieron perfecta su fe. Entonces las obras de obediencia que hacemos perfeccionan la fe que Dios nos ha dado. Todos tenemos una medida de fe. ¿Y cómo va a crecer esa medida? ¿Cómo se va a perfeccionar? Conforme vamos obedeciendo. Cada vez que damos ese paso de obediencia por la fe, nuestra fe aumenta más. Y entonces lo que vamos a hacer en el próximo nivel va a ser mayor que lo que hicimos antes. Entonces, ¿qué obras de obediencia has hecho hasta el día de hoy? Y ahora mira cómo eso ha ayudado a que tu fe se perfeccione, a que tu fe sea aumentada. Y quiero terminar, para los que pudieron ver la imagen de la invitación, cuando yo la vi me gustó mucho, porque es un hombre que está parado viendo a unas montañas y está como, hay un mar o agua y él está en ella, hasta como a la mitad. Y yo lo veía así porque decía, esa agua puede subir y ahogar a esa persona. Esa montaña que está enfrente puede ser algo que no le va a permitir. Qué bonita se ve, ¿verdad? Pero si él quisiera avanzar, esa montaña lo va a detener. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que donde estamos o la circunstancia que estamos pasando no nos ahogue, sino nosotros ahoguemos la duda, ahoguemos el miedo, ahoguemos la depresión, ahoguemos el enojo, el rencor? ¿Qué es lo que nos va a ayudar? La fe más obediencia. ¿Qué es lo que va a hacer que esa montaña, que por un momento nos parecía bonita y nos gustaba, la comodidad, los vicios, no sé, aquello que se estaba oponiendo a que obedecieras, la rebeldía? Pero ya cuando voy más cerca ya no se ve tan bonito porque me está impidiendo el paso. Entonces la fe más obediencia pueden mover esas montañas que se oponían a que tú pudieras ver el plan y el propósito de tu vida, porque sí, tu vida tiene un propósito y descubrimos ese propósito a través de la obediencia. Y por último, hoy quiero decir, muchos de los ejemplos que vimos hoy fue que la fe de alguien trajo una bendición y un propósito a la vida de los demás también. Trajo un milagro, así como el centurión a través de su fe logró el milagro de su amigo. Entonces hoy decidamos usar nuestra fe para creer por alguien más. Y hoy decido creer por tu vida, por el propósito que Dios tiene para tu vida, y por eso nunca me voy a cansar de hablar su palabra y recordarte que tu vida vale, que el que seas obediente, cuando venzas eso que te está oponiendo, te vas a dar cuenta que valía la pena creer en Dios, que valía la pena hacer lo que tal vez en mi mente ni imaginaba, o tal vez decía, ¿y cómo va a pasar? Pero lo hice y pasó porque Dios es el que lo hizo. Así que hoy también te animo a que tú creas por alguien más, que tu fe más obediencia te lleven a ver tu propósito en la vida, y tu propósito incluye gente, incluye personas que vas a bendecir. Así que vamos a terminar orando. Padre, te doy gracias por este mensaje, gracias porque sé que fuiste tú el que hablaste. Espíritu Santo, te pido que seas tú hoy el que selle esta palabra en cada corazón. Te pido, Señor, que la fe pueda ayudarnos y nos dé la fuerza para hacer esas obras de obediencia,
y que al hacer esas obras de obediencia nuestra fe se siga perfeccionando. Espíritu Santo, creo por cada uno de los que están escuchando este mensaje y por sus amigos y familias, y creo, mi Dios, que tu plan y propósito se cumplirá en sus vidas. Señor, que ellos reconocerán quién tú eres en su vida y por lo tanto van a poder mover aquello que se estaba oponiendo a tu voz, a tus planes en su vida, Señor, y no va a haber nada que los vaya a sobrepasar, no va a haber temor, no va a haber miedo, no va a haber duda, no va a haber afán, no va a haber comodidad que sea mayor que lo que tú estás hablando a sus vidas, Señor. Y que sepamos que a donde vamos, no vamos solos porque vamos tomados de tu mano. Y siempre, Señor, donde estemos y en la circunstancia que estemos, estoy segura que vamos a sentir tu presencia en ese lugar, mi Dios. Gracias, Padre, por enseñarnos de la fe y que podamos hoy creer cada una de tus promesas en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarnos una vez más y estoy segura que vamos a empezar a hacer obras de obediencia que van acompañado de esa fe grande que Dios nos ha dado y vamos a ser testigos de lo que hemos estado esperando y ya no solo lo vamos a decir como una petición, sino lo vamos a hablar como un testimonio. Que Dios los bendiga.